¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, ya estamos aquí prácticamente listos. Hoy tenemos un programa muy especial, de verdad, por ahí hay que apretarse bien fuerte el cinturón porque vamos a hablar pues muchas verdades hoy, y para ello está con nosotros el licenciado en psicología de CODE, el representante de los atletas, el que hace el trabajo, digamos, más difícil mental para los chicos de CODE, el licenciado Carlos Alonso Guzmán Niño. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos los medios, a ustedes por la transmisión y bueno, a toda la gente que nos está viendo, muchas gracias, y pues aquí vamos a hablar de lo que quieran. Vamos a cotorrear un ratito aquí muy agradable, pero para ello mira también decirles que tenemos un regalo para todos ustedes. Aquí si me ayudas, Carlitos, a extenderla. Tenemos una playera que nos trae buen Carlos de Moroleón. Una playera, un regalo de él, para la persona que nos conteste la trivia, la vamos a poner aquí, y también de igual manera tenemos unas muy bonitas tazas con el logo lo vamos a saltar un poquito más de empatados para que usted nos llame y conteste una sencilla trivia que tuvimos por ahí. Le escondimos un truquito en el programa anterior, en la entrevista que tuvimos con Olivera, y por ahí va a estar apareciendo qué es lo que se encuentra en el anterior programa que no debe de estar ahí. Si usted vio el programa, ahí puede buscar algo que no debe de estar ahí y que aparece ahí para que nos llame. Obviamente contacte al canal y dé su respuesta al canal, y las primeras personas que nos den la respuesta correcta serán acreedores a una taza, una bonita taza, o a la playera. Obviamente el primero pues será el dueño de la playera y después la taza. Carlitos, pues vamos a entrar en materia. Mira, aquí pasa algo muy curioso. Aquí tenemos en el medio muchos papás que son entrenadores o que piensan que son entrenadores. Yo quise tocar este tema porque nos preocupa mucho el desarrollo mental, armónico y desde luego en lo deportivo del niño, pero que tenga una estabilidad y que más allá siga teniendo ese deseo por jugar. ¿Qué pasa con tanto papá que escuchamos que presiona demasiado a sus chicos? Bueno, aquí es la pregunta que todo entrenador me ha hecho en el transcurso del tiempo que estamos, porque bueno, podemos ver que a veces no dejan ni al entrenador hacer su trabajo, ¿no? Que ya hay algún papá que está en la tribuna, pero bueno, a veces es inevitable también por la misma pasión que ellos ejercen esto del fútbol. Sí es importante prever, porque en la mayoría de los casos, bueno, se pueden dar lesiones deportivas o se puede dar el burnout en su momento, que es el abandono del deporte. Entonces sí es muy importante el saber cómo se le dice al hijo, en este caso, cómo se le explica. Vemos mucho daño colateral en ocasiones en un partido de fútbol, donde a lo mejor el muchacho falló un penal y está todavía frustrado, está molesto, está enojado, y todavía llega el papá y lo remata. Entonces esto, pues, dependiendo de la estructura de la personalidad, porque hay el deportista que tú le puedes decir sí, de todo y no pasa nada, ¿no? No pasa nada, y al otro que le dices y te lo tumban hasta abajo, ¿no? Como si fuera una montaña rusa. Entonces por eso sí es importante el saber cómo nos vamos a dirigir, cómo nos vamos a acercar. Todos los papás queremos que nuestros hijos sean un Pelé, sean la estrella del equipo, no sean la estrella del equipo. Pero aquí tú mencionas, hay que dirigirse al niño. ¿Quién tiene que aprender cómo dirigirse al niño? El papá, en este caso, ¿no? Sí, porque vaya, no existe la educación, no existe esa empatía por el acercamiento, y a veces lo terminas perjudicando. O sea, si me voy yo, te estoy hablando del 2004 para acá, o sea, tengo mucha gente que ha sido lesionada, que ya no siguió su carrera deportiva porque lo estuvieron presionando, el papá presiona, no sé, una ruptura de ligamentos, meniscos, y adiós carrera del deportista. Eso afecta, por ejemplo, tú ahorita mencionas, el papá lo está presionando, vamos a suponer, como señalas, el niño falla un penal que era decisivo para avanzar a una siguiente etapa o para ser campeón. Falla el penal, tiene la presión en la espalda de los compañeros, la presión personal, la presión del papá, la burla de los rivales, y aparte el insulto del papá también puede repercutir en acciones físicas, en lesiones físicas. Claro, yo muchas de las lesiones que a veces no se encuentra explicación, por ejemplo, algunas fisuras, es por la misma presión también que traen los deportistas, que contraen la parte muscular y hay lesiones. Ahora hay lesiones mentales. ¿Cuántas veces el deportista te dice, profe, es que ya me lastimé, ya no puedo más?
¿Por qué? Porque ya no soporta la presión, porque no tiene tolerancia a la frustración, entonces termina desahogando o esfogándose o dándose a la fuga por una supuesta lesión psicológica que realmente pues, ya lo pasas con el doctor y el doctor te dice pues no tiene nada. Es una puerta falsa, digamos, de cierta manera, que su cerebro la activa, la pone en automático para defenderse de tanta agresión que recibe por fuera. Es que de cierta manera viene siendo un bullying deportivo, ¿no? Pues sí, se pudiera decir, ¿no? Porque pues tú estás mal, te sientes mal y todavía llega tu papá o no sé, a veces hermanos, el abuelo te dice pues alguna cosa, o hay veces que cometen los papás un error inconscientemente porque pues no saben del tema. Te pongo yo un ejemplo, pierde la final el equipo y pues en la mentalidad de tu hijo estaba a ser campeón, pierde, se siente mal y su cabeza va en el camino de la cancha, a lo mejor al vestidor diciendo soy un tonto, para no decir una cosa, soy un tonto, la regué, esto, y de repente llega el papá y le remata, ¡pum!, te da una palmadita o le pega o le empieza a decir es que hubieses haber hecho esto, pudiste haber hecho lo otro. Entonces sí hay repercusiones, ¿no? Porque si de por sí ya vas tú con la idea de que tú lo hiciste mal, o muchas veces también le reafirman algo positivo cuando realmente jugaste muy mal y van y te abrazan y te felicitan y te quedas, ¿qué pasó? Sí, ya, ¿no? O sea, no lo aceptan ni lo bueno, ¿no? Entonces sí es muy importante. Yo les comentaba por qué me gusta mucho el fútbol europeo, porque bueno, la mayoría de la gente, tanto padres de familia como entrenadores, aficionados inclusive, ¿no? O sea, van y disfrutan el partido, o sea, lo gozan, lo disfrutan, ven el juego, lo analizan. Y aquí, o sea, muchas de las veces nos topamos, ustedes como entrenadores, con el darle una indicación al muchacho, por ejemplo, a tu delantero, mira, vas a hacer esto, y ahí con el medio unas jugadas, y de repente la tribuna le grita al papá, y el chavo dice, ¿qué hago? ¿A quién le hago caso, ¿no? Entonces, por eso sí es importante, bueno, que se maneje de otra forma, ¿no? Que se acerquen, no sé, a asesorar, a aconsejar, pero siempre y cuando tratemos de hacerle un bien al deportista, porque inconscientemente a veces como padres pues les hacemos un mal. Sí, yo creo que todo el mundo quiere que su hijo sea la estrella del equipo, como bien lo señalas, pero de repente no los dejamos, no dejamos que el niño desarrolle. Ahora hay que entender, su humilde opinión, obviamente por eso te tenemos aquí hoy, Carlos, para que nos saques de ese abismo o de esa nube que tenemos. Creemos que sabemos, ¿no? Pero aquí lo importante es que el que debe de entender cómo hablarle a su propio hijo y debe de aceptar que finalmente el deporte a algunos se les va a dar, a otros no se les va a dar, algunos son de alto rendimiento, algunos son competitivos y a otros solamente son por esparcimiento, por diversión, por hobby, digámoslo. Y aquí deben de entender, y lo difícil es que el papá es el primero que tiene que aceptar eso, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante es cuando tu hijo se te acerca y te dice, papá, ya no quiero que vengas. Y de repente, pues, ¿por qué no quieres que vengas? Si yo te apoyo, si yo te impulso. Entonces hay un entendimiento donde ya hay una presión, ya hay un malestar, donde el deportista ya no está jugando cómodo. Algunos van a decir, pues ¿por qué no voy? Pues si yo le compré hasta los zapatos y yo pago la... Sí, no, exactamente. Pero sí hay que buscar la forma de realmente exprimir el mayor potencial en el deportista, en nuestro hijo, educarlo de una forma profesional. Porque vaya, vemos que la carrera aquí, de repente ves a un futbolista que va y de repente cae y ya no vuelve a aparecer. Entonces hay que ver por qué ya no está apareciendo ese deportista. Entonces por ello sí es muy importante el que veamos, que analicemos, y más cuando a veces el entrenador se acerca y te dice al padre de familia, ya, déjalo jugar, déjalo ser, déjalo crecer. Pero hay algunos que no entienden, y también entendemos en la parte psicológica, bueno, que hay muchos padres que no lograron el sueño. Eso es lo que quería tocar. Quieren que los se ven reflejados ahí, ¿no? Reflejen, exactamente, o sea, que ellos culminen un sueño del cual, que sean parte de ese sueño que ellos no terminaron, de eso que se quedó inconcluso. Entonces, por eso es importante también saber y entender, y que nos caiga el 20, o sea, preguntarme a mí mismo como papá, decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Y escuchar, o sea, saber escuchar al hijo, porque a veces el hijo
no va el o papá. por respeto o por temor, no le dice al papá que lo deje ser, ¿no? Ahí esa parte creo que me queda claro, ¿no? Es decir, bueno, es un niño y respeta al papá o le tiene miedo al papá y por eso no dice papá, déjame jugar. Pero yo creo que en el rendimiento, lo acabas de decir, cuando el papá no va, el niño tiene otro desempeño, tiene otro desarrollo, y cuando el papá va, el niño, jugadas inclusive muy sencillas, llámese básquetbol, voleibol, fútbol, el deporte que tú me gustes o mandes, su rendimiento cambia. Y lo preocupante, tocayo, cuando el deportista ya llega fundido a unas visorías o a un equipo de tercera división, y ya llega fundido mentalmente, ya llega cansado mentalmente, ya llega harto, estresado, fastidiado, o sea, ya no le alcanza para más. ¿Por qué? Porque toda esta acumulación ya realmente dice adiós, ya estoy hasta aquí. O sea, lo fueron preparando de manera negativa para que al primer pretexto que tenga o al primer reto o el primer compromiso diga, esta es mi excusa, ahí nos vemos, no quiero saber nada más. Así es, ¿no? Sí, o sea, muchos te decía y repito, o sea, no es ofender a los padres de familia, no es ofender a la gente, estamos hablando de un sector de algunos papás que tratan de manejar hacia sus hijos como si fuera un videojuego, pero hay que entender, bueno, que el hijo... Que tiene chip diferente, ¿no? Exactamente. Tiene chip propio. La estructura de personalidad. Aquí también lo preocupante, más allá del deporte, que sí nos interesa el deporte, obviamente este programa está hecho para ustedes por medio del deporte, y nos interesa mucho apoyar a los chicos para que puedan desarrollarse, pero que lleguen a ser personas de bien. Entonces todo esto de inseguridad y todos estos momentos de problemática pueden afectar en su vida futura, en el desarrollo ya laboral, ¿no? Es que mira, yo siempre he dicho, la familia es la parte medular de todo, es la médula espinal, es el cimiento firme de casa, de una construcción. Los valores están en casa, todo lo mejor, y yo te lo digo de verdad, es en casa. Es en casa. O sea, yo, por ejemplo, yo lo que soy, lo que he hecho, lo que he sido, lo que he logrado y hasta donde he llegado, es gracias a mis padres, ¿no? Y de verdad, yo no ha sido fácil el también la forma, ¿no? de adaptarme a una ideología también de papá que fue muy rígida, muy estricta, pero era hacer las cosas bien. También los chavos también, aquí que nos están escuchando, los hijos de los padres que a lo mejor les meten esa presión, también tienen que entender que el padre quiere lo mejor para el hijo. Sí, yo no creo que el papá quiera lastimarlo, o sea, pero por eso, precisamente por eso tenemos este programa, porque queremos tener mejores seres humanos, más allá repito, de deportistas. No creo que haya nadie que le guste el dolor, es una enfermedad, no obviamente masoquismo, y un padre que quiera ver sufrir a su hijo, sadismo, y tampoco creo que sea por ahí la línea. Yo creo que más bien es que no nos damos cuenta lo que está pasando, y creemos que le estamos haciendo un bien, como a la antigua, ¿no? Yo el poquito tiempo que jugué, nos hablaban a puras mentadas nuestros entrenadores, pero entre comillas era profesional, es decir, era una tercera división, una segunda división, que antes nada más había primera, segunda y tercera, y creían que tenían ese derecho porque te pagaban X cantidad o un pequeño sueldo. Aquí estamos hablando de sus hijos, estamos hablando de lo que se supone que es la razón de su existir. Sí, no, yo te decía, hay muchos que actúan de forma inconsciente, algunos por el sueño inconcluso y algunos de una forma reprimida también, ¿no? O sea, cuántas veces toda la presión ahí ejercida en el trabajo, en casa y demás, si tú llegas a un estadio de fútbol, o sea, yo hice un análisis y donde una cantidad muy, muy grande de gente pues va a desahogarse, ¿no? Va a tirar la frustración. Exactamente, todo lo que ha pasado va y lo tira, ¿no? Él elimina por medio de la tribuna. Pero yo entiendo, Carlos, como te estás señalando, yo entiendo que sea en un partido de fútbol ajeno a. Lo que de repente me cuesta trabajo entender es que cuando está jugando tu hijo, tu sobrino, tu nieto, tu ahijado, no sé, a quien tú fuiste a ver, tú seas el causante de que su rendimiento se modifique de manera negativa, porque lo presionas de más. Entiendo todo lo demás, por ejemplo, pagan un boleto, y que no es justificable, porque también se llama cultura deportiva, el hecho de que vayas a un estadio y que grites y que reclames algo que no hizo algún jugador, pues es de cierta manera entendible y no, pero con tu familia sí es preocupante. Bueno, es que como existe un poquito más de confianza, pues también te da a veces el derecho, tener el derecho de querer hacerlo, ¿no? Pero sí, entonces yo sí, la cultura que hemos hecho nosotros en los equipos que hemos estado es tratar de que
se familiarice un poquito más, ¿no? O sea, el excluir al entrenador, porque siempre le he dicho yo a los entrenadores un consejo muy grande, a los entrenadores de fútbol, que traten ellos de estar muy metidos en lo que es la cuestión deportiva, porque muchas veces también pues hay una manipulación externa, ¿no? A veces el entrenador quiere hacer un poquito más de empatía con la familia y de repente ya pues surge el papá que le dice, oye, profe, pues quiero que lo meta 5 minutos más o 10 más, o entonces por eso hay una línea, ¿no? Y a todos les digo que deben de manejar un encuadre, tratar de discernir y diferir entre lo que es una cosa y otra. También es importante porque, bueno, el entrenador pues es el que se encarga de estar dirigiendo, entonces en ese momento el jugador debe estar 100% concentrado allá adentro. Sí, definitivamente. Y si ves, la mayoría de los deportistas, te estoy hablando de un porcentaje a lo mejor del 70%, de repente llega un familiar, un papá, y pues ya están volteando y así como que y sí lo hice bien, o sea, buscando la reafirmación del hecho, ¿no? De sí hice bien la jugada, ¿no? Y haga con un gesto. Sí, ya se empiezan a tener cierta condición ahí para, o sea, bueno, viven condicionados para poder estar haciendo las cosas. Aquí entonces yo creo que una de las soluciones, lo que entendí es que el entrenador debe de separar, debe de poner desde que empieza su trabajo una línea entre los padres y los chicos, es decir, ustedes, esta es su función, papás, van a venir, van a apoyar, van a estimular y tratar de evitar que sucede. Pero ¿qué se hace con los papás persistentes? Nosotros lo que hacemos siempre es manejar un encuadre, ¿no? O sea, desde que iniciamos la temporada, la pretemporada, desde que se inicia, se reúnen a los papás y se dice, a ver, estas van a ser las reglas, estas van a ser las normas que debe de jugar el deportista, lo que a ustedes les corresponde pues es venir a apoyar a sus hijos, esto, etcétera. Hacemos varias convivencias, hacemos como 2, 3 al año con los papás, o sea, digo son varias porque comúnmente en otros países excluyen totalmente a los papás, solo los dejan si va a haber una semifinal, si va a haber una final. Entonces en otros equipos sí la exclusión es directa por lo mismo, ¿no? De dejar ser a la persona, de dejarlo actuar, de dejarlo que él se vaya formando con una ideología diferente. Y lo que manejabas hace rato de la disciplina, de la filosofía es muy importante de un entrenador transmitirle al deportista, y hacer gente de bien, sobre todo siempre lo hemos tratado de transmitir, de inyectar, porque necesitamos una mejor sociedad. No, desde luego. Aquí entonces es algo que tiene solución, pero que desgraciadamente también viene siendo cultural. Culturalmente, como señalas, nuestro país es muy familiar, siempre está para todo, juntan a la familia, al compadre, al primo, al sobrino. Entonces eso también genera el ambiente de que creen que tienen el derecho a, pero se les olvida, como todos sabemos, que también el niño tiene sus derechos. Entonces, si respetamos los de cada quien, puede empezar a funcionar. Aquí va a ser un trabajo de muchos años, de mucho tiempo, pero sí se puede lograr poniendo, como bien señalas, Carlos, desde el inicio las reglas del juego. Sí, es que indudablemente, o sea, nosotros tenemos un país muy bonito, muy rico, que podemos explotar más. O sea, si... ¿Qué te voy a contar? O sea, tú has sido visor deportivo, tú has tenido la oportunidad de decir, no, pues ese chavo va a llegar a primera división, aquellos dos van a llegar a lo mejor a la selección de México, pero realmente conforme pasa el tiempo no nos alcanza la gasolina, no nos alcanza el gas para llevar por todo el contexto. Entonces, el apoyo debe de ser positivo. Si hay algún, o sea, va a haber el momento en el que tu hijo cometió un error y sí le explicas, ¿no? Le dices, a ver, mijo, a ver, las cosas son así, tú puedes hacer esto, pero realmente sí dejarlo un poquito ser y dejar que el entrenador lo dirija, porque pues a mí me ha pasado, ¿no? Que tú le das unas indicaciones y de repente le dices, oye, pero ¿por qué no hiciste lo que yo te dije? No, pues es que mi papá me dijo que hiciera las cosas así. Entonces es contraproducente porque, bueno, ya no hay esa confianza, ya no hay esa credibilidad, ya no hay ese compromiso, y el compromiso y la relación debe ser mutua. Los equipos más exitosos que hemos tenido en el país, en el mundo, o sea, son los que están más combinados con el entrenador, que hay una fusión. O sea, vamos, no sé, Pep Guardiola, por ejemplo, la fusión que tenía con los equipos. Lo mismo que hizo Chucho Ramírez con la selección. Tena, lo mismo, o sea, Gutiérrez, que logró el campeonato del mundo. Sí, entonces, o sea, hay muy buenos entrenadores, tenemos muy buenos deportistas, pero realmente sí tenemos que tener una ideología diferente, de apoyarlos realmente, de impulsarlos, de motivarlos, de inyectarlos, se necesita, les he dicho yo siempre a todos los entrenadores,
a los entrenadores de México les hace falta más credibilidad y más humildad para llegar más lejos. Sí, porque capacidad creo que sobra. ¿Qué tan importante, lo acabas de decir, qué tan importante es, en lugar de estarlo presionando todo el partido, que el padre llegue y en el momento tan difícil no diga nada, tal vez una palmada en la espalda, un abrazo al niño? Es que eso es muy importante, o sea, porque generas mayor credibilidad, mayor confianza en el deportista. O sea, a veces no es fácil para el deportista, y más cuando trae presión de escuela, presión de familia, a lo mejor de la novia, qué sé yo, y todavía llega otra presión extra, entonces... y directa, ¿no? Una presión extra de que quien se supone te debe de arropar. No, y yo creo que se debe de hacer, o sea, poco a poco hemos estado viendo, y los deportistas que dan más resultados pues son los que tienen siempre ese apoyo, ¿no? Que van y vamos, tú puedes, y sí, o sea, hay momentos en los que sí tienes que hacerlo reaccionar. O sea, hay momentos en los que pues, sí, de repente a lo mejor ni el entrenador está haciendo las cosas bien y pues ya llega un grito de la tribuna de vamos, despierta, actívate, y se motivan y se prenden. Y vaya, o sea, vuelvo a decir, las estructuras de personalidad son muy importantes. O sea, hay quien resiste la presión de papá y te da un partidazo, pero hay quien no la resiste. Entonces aquí deberíamos de partir por conocer a cada uno de los elementos y integrarse más con ellos, identificarse más con ellos. Como bien señalas, vino Chucho Ramírez hace algunos años aquí, tuvimos una pequeña plática tras bambalinas, y él comentaba, se involucró tanto con la familia. Por ejemplo, él sabía qué problemáticas tenía la familia de cada alguno de ellos, si tenía problemas con los papás, si fulano, su papá no tenía trabajo, dónde vivían, si había, y eso logró que la federación apoyara en las diferentes situaciones que tenía cada uno de los chicos para que se concentraran única y exclusivamente a lo que les correspondía. Fue un éxito. Es que esto es muy importante, o sea, la parte mental es lo máximo. O sea, tú si tú llegas sano a un nivel de primera división, de segunda división, o sea, te alcanza. Pero si no llegas sano mentalmente es muy complicado, y de verdad, la cultura de los psicólogos, o sea, todo el mundo al principio cuando yo llegué, si no estoy loco, sí, ¿para qué quiero psicólogo? Y muchos papás también, o sea, las resistencias, ¿no? De, pues, ¿para qué? No, si mi hijo juega y no hay necesidad del psicólogo. Pero conforme pasa el tiempo y empezamos a analizar, o sea, ¿a qué invito yo a los papás? A que analicen su comportamiento. A ver, yo voy al partido de fútbol, ¿realmente se da voy a sumar lo que se tiene que dar o se resta, ¿no? Entonces ahí tú ya tienes que hacer tu discernimiento, tu análisis. Entonces, el entrenador tiene que encargarse de conocer al deportista. Muchas veces el entrenador conoce más al deportista que el papá. Sí, al deportista sí, desde luego. Y el papá le exige cosas que él se imagina que debe de saber hacer, pero que no es así, y por eso lo presiona más. Bueno, hablamos de los papás, pero aquí hay otro problema también, ya que involucramos a los entrenadores. Hay papás que permiten, que ellos no lo hacen, pero que permiten que nosotros los entrenadores les faltemos al respeto a los chicos o los presionemos de más. Es que volvemos a lo mismo, lo que tú comentabas, la cultura. O sea, por ejemplo, en la parte deportiva, antes, como tú lo mencionas, o sea, era puras mentadas, a puros gritos, un entrenamiento militarizado. Sí. Pero ahorita, conforme pasa el tiempo y bueno, vamos a la OMS, vamos a derechos humanos, donde no puedes maltratar a la gente, y ahorita te ponen entre la espada y la pared. Bueno, pero no tendría que ser por eso, o sea, esa no debería ser la justificación para dejar de hacerlo. Debería haber, volvemos a la misma cultura deportiva, porque aparte me preocupa el hecho de que hay papás que pagan una mensualidad, que apoyan con el gasto de uniformes, de colegiatura y todo lo que implica tener a su hijo en una clínica deportiva, llámese cualquiera que esa sea, y que permitan la falta o el insulto a su hijo, ¿no? Eso es preocupante también. Y lo que pasa es que también no quiere aprender las personas, o sea, aquí en México cuesta mucho trabajo, y te lo digo porque pues he estado en centros estatales de capacitación, donde les das a los padres cursos gratis, donde les das material, y muy pocos padres son los que asisten. Ni siquiera lo leen, ¿no? Por eso ahí dices tú, si queremos tener una sociedad mejor, me tengo que involucrar un poquito más. Y aquí te vamos a comprometer, Carlos, para que cuando vaya a haber ese tipo de eventos, nos hagas llegar la información, nosotros pasarla al público, para que más papás se acerquen, y que de verdad papás interesados en mejorar su conducta y en mejorar el rendimiento de sus hijos,
en lo deportivo, en lo personal, en lo social, en lo académico, porque finalmente esto es educación global. El que tiene una mente sana, el que practica un deporte, va a estar abierto a toda posibilidad de aprendizaje. Sí, desde luego yo el consejo que les doy a todos, la mejor herencia que nos van a dejar los papás es el estudio. Y siempre les digo a los papás, es importante el que haya ese complemento de escuela con deporte, o escuela con alguna actividad extra que pueda tener la persona para hacerlo una mejor persona, que tenga una mejor estructura, que sea mejor en la parte social y sobre todo en la parte profesional. Entonces es muy importante que siempre se involucren los papás también con las actividades que ellos tienen, ¿no? El ir a llevarlos, traerlos, que no les pese, que los apoyen, que los impulsen, que los motiven, que estén al pendiente, y más ahora. Ahorita el problema lo tenemos muy muy grande. Demasiada drogadicción, demasiada violencia, demasiados secuestros. Y si ves, bueno, esto es a los papás que nos están viendo. Si ustedes se acuerdan cómo nos divertíamos nosotros en un potrero jugando fútbol, cómo nos divertíamos en la calle, en el parque, en la esquina, en todos lados, o sea, en todos lados jugábamos fútbol, en todos lados nos divertíamos. Si no teníamos balón, hacíamos unas bolsas, buscábamos la forma, ¿no?, de hacer unas bolsas, unas porterías y hacíamos fútbol. Entonces, de verdad, ahorita está complicado. Sí, yo me acuerdo que de niños, así como bien señalas, los aros, los armazones donde se ponían las macetas, los amarrábamos en los postes de teléfono, y con eso era nuestro aro para jugar básquetbol, y era sensacional, y no había ese tipo de situaciones, ¿no? No había tanta tecnología, pero había mucha comunicación familiar. Entonces se ha perdido, se ha acabado todo eso por infinidad de razones. Pero aquí lo que debemos de hacer es tratar de poner el granito de arena para cambiar esa cultura, esa mentalidad, y que los padres, como bien señalas, no vean las clínicas deportivas como una guardería, como una manera de justificar algún tiempo para el niño, sino que de verdad lo vean con el valor que debe de tener para que el niño pueda crear. Es que necesitamos tener más tiempo con ellos. O sea, la clave del éxito es el tiempo, es el momento, porque la vida pasa tan rápido que cuando menos lo esperas, ya tu hijo ya no está, ya tu hijo ya se casó, o en algunos casos catastróficos. O sea, tengo el caso de amigos donde pues, perdieron a su hijo, ¿no? Entonces, la vida es... Pero siempre digamos, no tengo tiempo, trabajo demasiado. Es que se debe de hacer tiempo, o sea, debes de buscar la forma. O sea, darle a ti mismo como persona, a tu familia, los mejores momentos, y sobre todo a tus hijos, ¿no? Porque de verdad los ves chiquitos un día y al día siguiente ya crecieron y ya no van a estar. Y cuando estés tú grande, adulto, pues vas a decir, quisiera tener a mis hijos, quisiera tener ese momento, y lamentablemente ese momento nunca vuelve. Y aquí pasa algo también curioso, Carlos, que el hecho de que nosotros, y me considero, a pesar de que eres muy joven, que éramos una generación que estábamos condicionados de cierta manera a obedecer. Por ejemplo, en casa llegaba mi papá, saludabas y con una mirada te decía salud y vete, y así era, ¿no? Y había mucho respeto hacia el padre. Y las generaciones que vienen son diferentes. Ahora ellos cuestionan, ellos participan, ellos se involucran, ellos están entrando en otro tipo de relación con nosotros, y eso también ha generado estos cambios. Pero aquí la problemática es otra. Yo creo que aquí lo que está pasando es que si nosotros no hacemos algo por cambiar esto, las futuras generaciones van a ser peores. Y nuestros hijos que aprendieron a ser maltratados para poder desarrollarse en el deporte van a ser los maltratadores del siguiente grupo. Es que sí, tenemos que hacer algo. O sea, yo les digo, si pusiéramos nosotros de nuestra parte, o sea, lo que dices del tiempo, pues la verdad el tiempo es muy relativo y es muy efímero. Tenemos que vivir el momento. O sea, muchas veces, en la mayoría de los casos, pues los papás no saben qué les pasan a los hijos, qué les sucede, qué les está pasando. Y pasa alguna problemática fuerte y van conmigo, oye Carlos, fíjate que la situación está así. Cuando ya el problema ya es mayor, ¿no? Cuando el problema Carlos, perdón que te interrumpa tantito, porque mira, me da mucho gusto poder recibir estos mensajes. Jorge Romero, un gran amigo, le mandamos un saludo en especial. Dice que muy buen programa. Saludos a Carlos Guzmán. Jorge Romero, el de Guanajuato, está saludándote, que es un gran psicólogo del estado. A
Marcelo Rueda, saludos a todos del programa, felicidades por los invitados. Está también Roberto Cordero Martínez, un saludo a nuestro psicólogo, un fuerte abrazo. Luis Cervantes, saludo Carlos Alonso Niño. Ignacio Martínez Ramírez, un saludo a Carlos Alonso Guzmán, psicólogo deportivo, saludo para el Pata Solís. Bueno, Rubén Cervantes también manda saludos para la persona, muchas gracias Rubén, y vamos a seguir trabajando. El compromiso que hicimos, Rubén, cuando estuvo con nosotros, vamos a seguir desarrollando. Próximamente vamos a tener aquí al nutriólogo y vamos a tener muchas cosas que nos ayuden a que nuestros niños sean mejores. Jesús Parra, saludos para el Pata, soy Carlitos, claro que sí, mucho gusto saludarte. Daniel Ramírez, un gran saludo a Carlos, el mejor psicólogo que ha tenido CODE, por tener siempre impulsando a nuestros deportistas. Pues ahí está, la gente reconoce tu trabajo, no. y mucha gente te ve tan joven y ha de pensar, digo, ¿y ese tipo por qué está hablándome si yo soy un buen papá o no soy un papá? Porque pues a lo mejor ellos saben que eres licenciado en psicología, eres licenciado de título de entrenador también, está toda tu vida en el mundo del deporte. Yo en el deporte tengo desde que estaba en mi entrenamiento. Cuando mi padre jugó fútbol profesional, ahí, ¿no? Entonces tengo toda la vida y yo, la verdad, estoy agradecido con Dios, agradecido con la vida y agradecido con toda esta gente, porque de verdad que Guanajuato es el mejor estado del mundo y me recibieron de la mejor manera. Tengo 8 años colaborando aquí y de verdad gracias a toda la gente, a mis deportistas, a los entrenadores, a los presidentes de asociación, a dirección general, a toda la gente por confiar en mí, porque al inicio fue muy difícil, fue muy complicado, nadie te daba la apertura, ¿no? Por la cultura. O te ven tan joven que dicen, no, vamos a traer que puede tener más experiencia, pero ahora ya se dieron cuenta de la capacidad que tienes, de quién eres, y pues están reconociendo tu trabajo y desde luego lo que se ha logrado. Guanajuato ha avanzado de manera impresionante en el medallero, en el ranking de lo que viene siendo eventos a nivel nacional, porque hemos hablado como siempre de León, hemos hablado de Jalisco, hemos hablado de Baja California, hemos hablado inclusive de Yucatán, pero ya se habla de tu Guanajuato con esas potencias. Guanajuato tiene más potencial que cualquier otro estado. Creo que en algún momento, no muy tarde, Guanajuato va a estar entre los primeros lugares. Ahorita pues, estamos en el top 10, estamos en 7, 8 y yo creo que muy pronto estaremos pegándole Por cierto, yo quería hacer una pequeña pausa y un saludo a Rogelio Hernández, fue el ganador de la trivia pasada, Rogelio Hernández, invitarlo por ahí, que esté en la página, igual podemos en comunicación ahí, les agradezco todos sus comentarios, de verdad sean positivos o sean constructivos, siempre nos van a ayudar a crecer, tal cual los vamos nosotros a pasar, todo lo que usted nos mande, nos haga llegar, invitarlo a que pase ahí a la esquina de Pedro Martínez y Juana Hidalgo, a CH, con nuestro buen amigo, ahí con el hijo del Chapino, conocido por todos ustedes, ahí está una empresa de publicidad, CH, ahí va a recoger usted su premio, su balón de básquetbol, su regalo que tuvo con nosotros, así que ya sabe, recordarle también la trivia para esta siguiente, donde regalamos la playera que nos hizo favor traer Carlos, y las tazas también conmemorativas de lo que viene siendo el programa Empatados. ¿Qué es lo que se encuentra en el anterior programa que no debe de estar ahí? Ahí hay algo que aparece que no debe de estar ahí, chéquenlo, contesten el programa y háganse también partícipe de nosotros. Pues ahorita seguimos porque esto no termina. ¿Qué consejo entonces a los padres? Los padres deben de tratar de entender a los hijos y sobre todo aceptar a sus hijos. Deben de ser el mejor maestro. Deben de dedicarles tiempo y ser el mejor maestro, aunque ellos a lo mejor no conozcan tanto de fútbol, pero yo creo que hay muy buenos consejos que le puedes transmitir a tu hijo. O sea, tu hijo va a seguir tus pasos, entonces tú tienes que ser el mejor padre del mundo, ¿no? Bueno, yo lo intento y mi padre pues ha sido para mí el mejor padre del mundo y le mando saludos a él, a mamá, a Mayra, a Iker, a Marlene, a Fanny, a toda mi familia y a todos mis amigos de CODE. O sea, sin mis amigos de CODE pues no sería posible todo esto, ¿no? Y sin ustedes los medios, porque ahorita todos estos meses de marzo en adelante
pues he estado ahí con todos los medios, casi todos los días. Inclusive haciendo labor, repartiendo despensas, ayudando, platicando con los deportistas, tratando de que no pierdan la concentración ante esta situación tan complicada, y retomando a los profesores o a los pseudo profesores que porque recibimos un sueldo creemos que tenemos un derecho de ofender. También debe de haber un mensaje, ¿no? También debe de haber un aprendizaje. Aquellas generaciones son pasado, eso es historia. La actualidad es acercarse al niño, acercarse al deportista y tratar de sacar el máximo de ellos, pero también debe de haber formas positivas de lograrlo, ¿no? Es que nosotros podemos cambiar al mundo, ¿no? Y lo podemos hacer con una filosofía, con una ideología de buenos valores, de buenos momentos, de tratar de hacer lo mejor que se pueda por la gente. Yo les decía, de verdad, no está siendo fácil esta generación, pero nosotros podemos contribuir mucho, ¿no? Yo les decía también, o sea, hay mucha gente antes que apoyaba, o sea, cuánta gente no te patrocinaba antes, y pues se ha perdido los patrocinios por la credibilidad a veces, por no hacer bien las cosas. Entonces tenemos que enseñarnos a hacer bien las cosas, a trabajar duro, a esforzarnos, a luchar. El objetivo principal del entrenador es ser campeón en el torneo, pero más allá yo creo que la filosofía de vida, lo que le puedas dejar, lo que le puedas transmitir. O sea, hay muchos entrenadores que están haciendo labor de sacando gente de la calle, que no estén las adicciones. O sea, eso tenemos que seguirlo haciendo. O sea, tenemos que ayudar a la sociedad. Y también, o sea, lo dejo aquí en tu programa, o sea, si en algún momento algún padre de familia o algún entrenador ocupa platicar conmigo, o sea, sin problema, y que me marque, y es gratis, o sea, no tiene ningún costo, porque yo vine aquí a dejar huella, como decía mi niño, de la huellita de tu programa. Vine a dejar huella yo en el mundo, y creo que pues hay que ayudar a la gente. Tenemos que ser un poquito más de conscientes de que ahorita la sociedad necesita ayuda. Entonces, si nosotros podemos ayudar, podemos contribuir, y yo invito a los entrenadores también a que sigan haciendo labores sociales. Cuando yo estuve en un club europeo era lo primero que se tenía que hacer por la institución, ir a ayudar al asilo de ancianos, ir a llevar alimentos para que tu mentalidad pueda siendo de integración, de colaboración, de entrega, de trabajo de equipo, de cohesión, de empatía, de valorar lo que tenemos. Así es. Mira, nos manda saludos también los alumnos de la escuela 32, muchísimas gracias a los alumnos, saludo muy especial para Carlitos, que está haciendo el programa, y también un saludo muy especial para Jorge, ok, que siempre nos está siguiendo. En fin, llamada Manuel Corona, un saludo. Sergio Bravo, un saludo. Para Abraham Solís, un saludo. En fin, toda la gente que está con nosotros, para mi compadre Roberto nos dan saludos también, y para Alan, en fin, para tanta gente que nos está siguiendo. Carlitos, es un gusto. La gente a lo mejor no se anota ahí, pero está viendo que tratamos de hacer algo diferente. Queremos sumar por nuestros niños, y esto es importante. Sí, no, queremos transmitir, ¿no? O sea, no es hacer malas cosas, sino es hacerlas mejor. O sea, les repito, Guanajuato es uno de los mejores estados del mundo. Ni siquiera el país está considerado uno de los mejores del mundo. Nosotros, comentabas, cuando llegué yo, estábamos en el lugar 19. No ha sido fácil, o sea, ha sido mucho trabajo. De verdad que se ha hecho un enorme trabajo, y el que confiaran en uno, ¿no? Entonces, por eso es importante pues seguir creyendo, y que fomenten en los chavos, tanto entrenadores como papás, la credibilidad, de quiten el no puedo. Y que cambien por el ya lo logré. Sí, que vayan, que lo intenten una vez, otra vez, que busquen lograr los mejores momentos, y que sí se acerquen más, tanto el entrenador con el deportista, como el papá con el hijo, y viceversa. También el hijo tiene que tener ese acercamiento con el papá. Mira, aunque no lo creas, hasta mi esposa me está viendo, me pone y dice: excelente plática, qué gran persona. De verdad, a la persona que estás entrevistando. No, muchísimas gracias, que Dios la bendiga también. No, y de verdad es porque nosotros también tenemos hijos, y tenemos que seguir en el camino, ¿no? Y tenemos que formarlos, tenemos que desarrollarlos a lo mejor posible. Yo creo que me compartas algo. Mira, yo hace algunos ayeres, ya muchos ayeres, estábamos jugando una eliminatoria en San Luis de la Paz contra un selectivo que era muy potente, León, donde casi la mayoría de esos chicos llegaron a jugar para León, entre ellos Paco Pizano, el Chiqui, Raúl, que jugaron a muy buen nivel con León, y nos iba ganando 2-0, y tuvimos una plática antes de salir al segundo tiempo. La historia cambió, y yo aprendí mucho de esa plática. Yo también era muy apasionado, también era muy impulsivo, también llegué a ser ofensivo, y eso por eso quise hacer esta plática y tenerla con gente tan preparada como es tu caso,
para que la gente entienda que todos podemos cambiar, ¿no? Y aquí ese mensaje jamás va a cambiar y te hace que las cosas las veas diferentes. Quiero que me compartas una anécdota. Ahí entre las fotos que nos mandaste, que tenemos tuyas, donde está un grupo de chicas abrazándose, donde hay algunos que están celebrando alguna victoria. Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido de cuando las cosas no iban bien y cómo la unión logró sacar el resultado. Bueno, mira, me pasó un detalle aquí reciente con el equipo de León Independiente, ¿no? Que se iba perdiendo 3-0 de tercera división y me da la confianza el entrenador Jaime y el profe Efraín, que ahorita es de la Comude, me dicen, oye, por cierto, saludos ya que dices también a Nachito, ¿no? Nachito sí, Martínez, aquí mandó saludos a Nachito Martínez. Es mi gran amigo de CODE, la verdad. También tuvimos la oportunidad de compartir con él cuando íbamos con las selecciones de fútbol. Él está muy metido en el fútbol. Yo me hice muy amigo de él, o sea, la verdad que una gran persona, mis respetos, le he aprendido también mucho y le mando muchos saludos. Y ese ejemplo de la tercera, donde me dice el profe Efraín y me dice Jaime Lara, me dice, oye, ¿puedes ayudarnos a dar unas pláticas? Y me dice Julio, el auxiliar, dice, haz lo que sea, pero haz un milagro. Y logramos dar la vuelta después de que se iba perdiendo 3-0. Entonces, aquí con las chavas, muchas veces se gana, muchas veces se pierde, y cuando se gana tienes que hacer un trabajo mejor de cuando se pierde, porque aquí no generas empatía, o sea, tienes que buscar otro objetivo, otra meta. Y cuando se pierde tienes que buscar la forma de que los deportistas se levanten. Es decir, que cuando se gana se disfrazan los errores. Cuando tú tienes una meta y la cumples, si no te pones inmediatamente otra meta a cumplir, llega un estado de confort. Eso es. Y donde de repente pasan muchas cosas y no sabes hacia dónde vas. Eso puede ser una de las razones, por ejemplo, que podría explicar el hecho de que un Monterrey, por ejemplo, que fue campeón en el máximo circuito, que cerró muy bien, logró el campeonato, y en estas fechas no logró ganar un solo partido en 10. ¿Será ese estado de confort? Es que es, por ejemplo, los equipos que realmente merecen ese respeto son los que han quedado bicampeones. Y no por hacerle publicidad, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de Diego Pumas quedó con Pumas. Con León. Entonces, cuando quedas tú 2 veces campeón, o sea, realmente buscas otro objetivo inmediatamente, buscas reforzar, buscas crecer, buscas mejorar. Fortaleces la mentalidad de los muchachos para volver a tener ese estímulo. Como la serie que se está pasando de repente ahí en la televisión, ¿no? De cómo trabajaba un Michael Jordan, cómo trabajaba esa gente que es triunfadora, que su mentalidad no tiene límites. Es que tienes que emprender, tienes que buscar. O sea, yo por ejemplo ahorita les decía, ¿no? O sea, viene la cuarentena, vienen los problemas. La gente tiene que estar haciendo algo, o sea, la gente no puede estar sentada, no puede estar acostada, o sea, tiene que buscar la forma de estar haciendo algo, y nosotros es lo que estamos haciendo ahorita, dándole esperanza a la gente de que primeramente Dios esto ya termine para que se reactive todo. Y de esa experiencia donde me están mojando los chicos, la verdad siempre me he identificado mucho con la selección de hockey del estado de Guanajuato, porque siempre me abrigaron, siempre me acogieron cuando las cosas no estaban bien. O sea, es que no todo el mundo confiaba en el trabajo de uno, pero ahora, o sea, de verdad, cuando ya ven los resultados, pero a pesar de no haber resultados, ellos abrieron la puerta, ¿no? Ellos sí se abrieron a la posibilidad de crecer, de enriquecer su rendimiento en base a la psicología. Sí, precisamente tengo mucho trabajo, de verdad, bendito sea Dios, qué bueno que hay mucho trabajo, y repito, ¿no? A que pues todo el estado me ha dado la confianza. O sea, mucha gente, o sea... Sí, Rubén, Isaac, hablan maravillas de ti, Jorge Romero, entre otros. Por cierto, mira, es excelente entrevista y se ve una persona muy abierta y muy agradable. Felicidades. Saludos al Pata, es la familia Odín. Muchísimas gracias. Aquí también tenemos, pues yo creo que tenemos todavía muchísimas más. Mónica Torres, Jaso, saludos a Carlitos. Tu amiga, bueno, mira, nos están viendo. Maura Dubiros. Muy interesante, Carlos, la psicología del entrenamiento y la competencia deportiva en el desarrollo de la personalidad atlética. Felicidades a todo el equipo multidisciplinario de CODE. Lucio Jaime, saludos a Alejandro Jaime, que está apoyando en la retransmisión de este programa. Muchísimas gracias Alejandro, por apoyarnos desde Noticias Guanajuato. Nos están apoyando para que se retransmita esto y pueda llegar a más gente, hacer esto de una manera muy constructiva. Gracias, de verdad Alejandro. Sofía González Negrete, también saludos para el Pata. Soy el Guachis, muy fuerte, muy buena charla, gracias, constructiva. Héctor Murayama,
Muratala. Muratala. No traigo mis lentes, una disculpa, y ya estoy más ciego que nada. Ya 57, ya duele. Muratala. Ok, muchas felicidades, excelente programa, muy profesional, Carlos. Mucho éxito. Y te siguen felicitando, Carlitos. Y esto, pues la verdad, vamos a tratar de que esto siga creciendo, porque pues hay mucho que hablar de la psicología del deporte. Mira, por aquí tenemos más. Lucero Aide, Rueda López, excelente entrevista, éxito y saludos a todo el equipo. Muchas gracias al equipo de Armando, el equipo con Jimmy. Saludos, comadre, muchísimas gracias. Saludos a Guadalajara también, ahí nos están viendo. Saludos a Puerto Peñasco, Sonora, también nos están siguiendo. En Uruguapa nos están siguiendo. Saludos también que nos están mandando. Mira, perdón, pero si la gente debe darse cuenta que sí la tenemos aquí presente. Entonces, pues agradecerle a todos, Carlitos, porque es complicado, pero no alcanza el tiempo para darle a todos, pero sí estamos tratando de darle salida y darles información que sea importante para ellos. Aquí lo decíamos, de verdad, ojalá que cada palabra que hayamos dicho, en este caso más bien, cada palabra que hayamos logrado obtener de tu experiencia, vaya al desarrollo, al buen trato, al crecimiento y al amor hacia nuestros niños deportistas. Sí, ¿no? Y como les digo yo a mis deportistas desde un inicio, que sean como el organismo, o sea, de esto que estamos hablando, lo que le sirva a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, lo que le sirva, déjenlo, lo que no, deséchenlo. De verdad que lo importante es crecer, que tengamos una mejor sociedad, que nos apoyemos. Ahorita debemos de estar más unidos que nunca. O sea, de verdad, si alguien puede hacer una labor extra, me decía, por ejemplo, el profe Rubén tenía ganas de estar aquí, pero ha tenido mucho trabajo con lo de las videoconferencias y ha sido muchísimo trabajo para todos. Hemos estado con el apoyo de las despensas y de verdad hay mucha gente que nos necesita, y si nosotros tenemos la oportunidad o tenemos el medio, tenemos que ayudar a alguien, hay que hacerlo porque hay mucha gente que necesita de nosotros. Así es, Carlitos. Y de luego también te vamos a comprometer, porque todavía hay muchos temas. Yo voy a invitar a la gente a que nos haga su pregunta de manera personal. Si alguna situación tiene con su niño, si algún problema ha tenido con su niño, si no encuentra la manera de acercarse a su hijo, a su deportista, que nos lo haga por escrito en la página del programa, mi querido Jaime, que nos lo haga llegar, y nosotros te la hacemos llegar para que tenga la respuesta, cómo acercarse, qué podemos platicar con ellos cuando estamos bajo presión. Yo creo que me ayudes un poquito, Carlos, en otro tema que para mí es muy importante, a ver si nos alcanza el tiempo, el hecho de que cuando un chico va a una visoría, ¿qué se le debe de decir? Cuando un chico está en la visoría, ¿qué se le debe de decir? Y cuando un chico desgraciadamente fracasa en una visoría, ¿cómo lo podemos recuperar? Okay. Lo que siempre les digo cuando van a ir a visoría, todos les digo que vayan con una mentalidad abierta, porque muchas de las veces ellos tienen la ilusión de quedarse en ese club, pero yo les digo, a veces no le llenas la pupila al entrenador o al visor, entonces eso es muy frustrante. Entonces, para no ser frustrante, yo siempre les he dicho, toquen una puerta, si esa puerta se les cierra, deben de tocar 3. Si esas 3 se les cierran, deben de tocar 6, 12, 20, o sea, hay millones de puertas. No desistir. No desistir. Si el objetivo está, o sea, yo te lo voy a contar así. En el 2005, mi sueño fue llegar a la máxima casa del deporte del estado de Guanajuato. Cuando yo llegué, era antes el CEDAC, llego yo, fue en octubre de 2005, llego a la casa y le digo a mi madre, un día voy a ser yo colaborador de la máxima casa del deporte. Y en el 2009, 2010, 2011 toqué puertas y no se abrieron. Pero en el 2000, a final del 2012, o sea, Dios me da la oportunidad. Se tocó tan fuerte que se abrió. Y ya, o sea, y se fue viniendo y pues a tal grado de que pues hay otras instituciones también y otros estados que pues nos han dicho, no, pues vente a trabajar para acá, pero yo siempre he dicho que mi lealtad es con Guanajuato y quiero seguir aquí. O sea, si yo trabajo en un estado, siempre quisiera que fuera Guanajuato. Así va a ser, porque digo, es recíproco. En este caso nos han comentado todo lo que se ha crecido, todo lo que se ha desarrollado, y entonces ha sido un trabajo conjunto, o sea, bien guiado por el gobernador, desde luego, avalado por Isaac Piña, y en este caso por la continuidad que le han dado al trabajo, porque cada que había un cambio de gobierno, pues había cambio de todo, limpia y prácticamente empezar otra vez de cero. Aquí ha habido continuidad, el trabajo que ha hecho Rubén Cervantes, y en este caso todo el grupo que no se ve,
porque ellos, en este caso tuyo, Carlos, en el caso de también del nutriólogo, inclusive del dentista y de toda la gente con la que vamos a poder platicar, con el kinesiólogo y toda la gente que queremos involucrar en esta experiencia deportiva de Empatados. Por eso se llama Empatados, porque queremos tener empatía con todos, para que todos podamos formar y crear que esto sea diferente, que nuestro deporte sea diferente. Ha sido un éxito y Guanajuato va a pasos agigantados avanzando gracias al trabajo de todos ustedes. No, y de verdad, yo estoy muy agradecido, o sea, porque yo he tenido esos cambios, ¿no? De directores, ya llevo algunos cambios y gracias a Dios que han confiado en mi trabajo y eso pues me da pauta para agradecerles a todos, ¿no? De la confianza y no la pienso defraudar. Si quiero seguir trabajando, traigo algunos proyectos más por hacer aquí. Si Dios me da la oportunidad, pues vamos a seguir. En palabras muy sencillas, yo vengo de Aguascalientes, vengo de América, vengo de Chivas y traigo un grupo en el camión, en el transporte, con las caras tristes y las caras bajas porque no se quedaron. En pocas palabras, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo los puedo recuperar? Sabiendo que no lo voy a conseguir ahí, hay que trabajar y hay que esforzarse, pero algo que les puedas decir a los entrenadores que están viéndonos, que digan, a lo mejor no hables, a lo mejor acércate a él y abrázalo, a lo mejor no le digas nada, solamente que sepa que estás con él, no sé, ¿qué nos puedes decir? Es muy simple, la pérdida más grande que uno va a tener como ser humano es la vida, y mientras la vida la tenga uno puede hacer muchas cosas. O sea que la puerta sigue abierta. La puerta sigue abierta, yo te digo porque yo me quedé un tiempo sin caminar y perdí todo, o sea, hay una historia que contar, ¿no? Pero siempre tuve la fe, siempre tuve la esperanza y siempre dije que iba a triunfar y que iba a llegar muy lejos y que iba a aportar a mucha gente, o sea, ese es mi objetivo, llegar a mucha gente, que el día de mañana pues unos puedan decir, no, pues ese loco tenía razón o gracias a ese loco pude llegar, o sea, yo realmente sí quiero hacer por la gente, o sea, yo estudié una carrera de ciencias humanas y pienso seguir ayudando a la gente. Y además es un ejemplo de vida, ¿no? O sea, yo no quería tocar el tema, pero sabíamos que habías tenido un problema, que tenías problemas para caminar, y sin embargo, pues todos los retos son superables, y por eso quisimos invitarte, porque es la manera, una vez más, la manera de demostrar que sí se puede, que la mente es más poderosa que todo lo que nos podamos imaginar. Sí, junta la mente y junta el corazón y te va a llegar lejísimos. Pues ahí está la frase que queda para todos ustedes: junta la mente, junta el corazón y vendrá por ende el éxito. Así es. Carlitos, muchísimas gracias. Quisiéramos estar todo el tiempo aquí, pero sabemos también que tienes que regresar mañana a seguir partiendo defensas, que hay mucho trabajo que hacer. Le quiero de verdad agradecer a toda la gente que nos apoya, a toda la gente que nos va a agradecerle a Carmen Molina porque estamos aquí en su casa, porque hoy estamos haciendo el programa aquí en la casa de mi comadre, que nos ofrece el espacio. Y si usted tiene deseos, también quiero que lo entienda, este programa es diferente, tiene deseos que hagamos el programa en su casa, que vayamos y la visitemos y que estemos ahí con ustedes, invítenos, con mucho gusto vamos, para que vean cómo se desarrolla esta experiencia. Somos un pequeño grupo de amigos, Armando Gallegos, Jaime Lucio Miranda, Abraham Solís y su servidor, apoyados por nuestras esposas, que siempre también se necesita, porque a decir, ese grupo de locos que están haciendo de ahí al ridículo, si no tuviéramos el amor y el cariño de nuestras familias, no lo podríamos conseguir, al igual que en tu caso, y hemos tenido la puerta de verdad de manera brillante, de manera que no esperábamos, abierta por parte de CODE hacia nosotros, por medio de Patiño, por medio de la ISECA, por medio de Rubén, de Isaac Piña, y por medio de todo quiero agradecerles. Vamos a enriquecer esto juntos. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Algo que quieras agregar? El tiempo es tuyo. No, pues nada más agradecerles a todos, a la comadre Carmelita y a todo tu equipo de trabajo, a ti por la invitación, y pues mandarle bendiciones a todo mi Guanajuato, que primeramente Dios pronto se va a activar todo, a la economía de mi Moroleón, de mi Irapuato, que pronto vamos a estar saliendo adelante, y les mandamos un abrazo a todos, de veras, bendiciones, que Dios los bendiga. Y espero pronto poder seguir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo allá al tío Ramón en San Luis Potosí, que también siempre nos sigue. Y pues gracias a ustedes. Carlitos, hoy yo creo que todo el mundo podría decir que ganó, pero si logramos unir esto, creo que hoy quedamos empatados. Okay. Cuenta con ello. Muchísimas gracias. Recuerden, contesten la tribu en la página, y a los ganadores podrán tener sus regalos sencillos, pero con mucho cariño para todos ustedes. Hasta la próxima.
No olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones y comparte. Hasta la próxima.